NTN 24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Raúl Arrieta, ex representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta llamada y aprovecho a saludar a toda su audiencia de América Latina, el Caribe, Estados Unidos. Siempre a su orden. Gracias por estar con nosotros. Va a continuar este debate sobre la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted, que fue parte, ¿cree que deberían impulsarse nuevos cambios? Y en el caso de ser positiva la respuesta, ¿cuáles deberían ser estas reformas? Mire, yo creo que, como lo he venido sosteniendo, que es fundamental introducir cambios, pero que vayan a robustecer y a darle más poder a la Comisión y a la Corte. No puede ser que un grupo de países, como estos pertenecientes al ALBA, quieran prácticamente decapitar al sistema de protección de derechos humanos interamericano. De hecho, ayer tuvieron una victoria, por decirlo de alguna manera decente, pírrica, porque no lograron absolutamente nada de los planteamientos que buscaban frente a un muro de 30 países que está muy claro el rol que tiene que jugar el sistema interamericano. Y lo único que lograron, después de más de 12 horas de debates innecesarios, que Argentina, la presidenta de Argentina, instruyera a su embajador para que, actuando como una bisagra, incluyeran en la resolución final una frase que diga que continúe el diálogo sobre los aspectos fundamentales por el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que es un llamamiento al Consejo Permanente. Pero el rechazo a las reformas que significaban disminuir o llevar a su mínima expresión el rol de la Comisión Interamericana fracasaron. ¿Cuáles son las reformas que habría que hacer? Que las decisiones de la Comisión no sean meras recomendaciones, no sean sugerencias, que sean obligatorias para los estados, que los países que forman parte del sistema interamericano efectivamente financien estas actividades y no que se pretenda cada vez por la vía de los recursos impedir que la Comisión cumpla con sus funciones. Por eso yo creo que con las limitaciones propias de la diplomacia, las amenazas de retiro de Ecuador y la insultadera permanente del representante de Venezuela, no se logró el objetivo, que era limitar el financiamiento de la Comisión Interamericana y el financiamiento de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión. Señora Arrieta, piedra angular de toda democracia. Sí, ya vamos a hablar sobre ese tema particular de esto de la financiación que no se mantiene. Retomo sus palabras cuando usted dice países del ALBA desean decapitar. ¿Cuál sería el objetivo atrás de los países de Ecuador, del suyo, Venezuela, de Nicaragua, de lograr esto de decapitar, según sus palabras? Mire, es el mismo tratamiento que han venido en el plano interno imponiendo a las organizaciones no gubernamentales. Es decir, en la medida que el gobierno controla el aporte, esa es la forma que tienen de impedir la proliferación, la libertad y la libre desenvolvimiento de estos organismos. Si usted ve, por ejemplo, en el caso nuestro, Venezuela, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en la medida que el gobierno controla los medios de comunicación social, tiene una red fabulosa de televisión, no le da financiamiento a las televisoras independientes, no le entrega propaganda a los periódicos, ¿cómo se financian? Entonces siempre van creando órganos paralelos. Las ONG que son partidarias del gobierno, esas sí reciben dinero. Los canales de televisión que son controlados por el gobierno reciben toda la propaganda y financiamiento del gobierno.
Los periódicos adictos al gobierno son los que reciben absolutamente todo. ¿Qué es lo que quieren hacer a través de este mecanismo perverso? Estrangular la libertad de expresión, estrangular y poner término al control sobre 4 gobiernos absolutamente autoritarios, 4 gobiernos que oscilan entre unas dictaduras modernas y unos totalitarismos pasados de moda. Ahora Entonces, vamos... es un problema para nosotros, de vida o muerte para los defensores de los derechos fundamentales. Vamos a hablar un poco brevemente, ya se nos acaba el tiempo, de la financiación, para que no se nos quede fuera. ¿Qué tan importantes son estos aportes exteriores en el sostenimiento de la labor del organismo que vela por la protección de derechos humanos en la región? Mire, en el caso de la Comisión Interamericana, pero particularmente en el caso de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, constituye más del 50%. Constituye la fuente del financiamiento para investigar, para hacer estudios, para publicar, para realizar las actividades que realizan. Si usted le quita esa fuente de financiamiento, están condenados a su desaparición. Vamos a agradecer con nosotros aquí en el informativo de NTN 24, Raúl Arrieta, ex representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Encantado.